Buenos días tengan todos. En verdad, aunque a veces se repitan las palabras, es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto volverlos a ver. Es un placer adorar al Dios que sigue transformando vidas. En Él tenemos esperanza, tenemos muchas promesas. En Él tenemos la capacidad de enfrentar problemas inimaginables que pensamos que nos íbamos a doblar, pero su gracia es mayor. Y como evidencia de eso, de su amor y de su fidelidad, estamos aquí congregándonos para adorarle. Vamos a ponernos de pie para cantar el primer himno, por favor. El himno 655. Vamos a cantar el himno 298. ¿Quién me puede dar perdón? Himno 298.
cantar el himno 339, por favor. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él está. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Vamos a cantar el himno 366, por favor. Se escucha. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tiene las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad.
Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, Él por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Si vemos, pueden tomar su lugar, por favor. La estrofa 1, la estrofa 2, la estrofa 3. En horas negras de tempestad. Estrofa 1. Estrofa 2. En nuestras luchas, en el dolor. En tristes horas de tentación. Estrofa 3. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vece desfallecer. ¿Cuál es el resultado? Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Y a veces el Señor no cambia las circunstancias, pero sí infunde fe al corazón para que continúe confiando. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 6 al 12. 1 de Timoteo, capítulo 4, verso del 6 al 12. Y dice así. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para vida presente y también la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nos regocijamos de que nos hayas perdonado para poder pasar a ser tus hijos. En verdad es un honor para nosotros estar aquí, delante de ti para escuchar tu palabra y sigas reformando nuestros corazones. Ayúdame a exponer este pasaje. Ayúdame a clarificarlo, a interpretarlo en su contexto completo, en el contexto de toda tu palabra, no solo en el contexto de 1 de Timoteo 4, en el contexto de toda la redención. Porque, Padre, este pasaje no está aislado de toda tu palabra, demostrando tu poder a través de esta predicación, Señor.
Gracias porque vas a nutrir, alertar y fortalecer el corazón de mis hermanos. Gracias porque tu palabra hace sabio el sencillo. Gracias porque tú siempre tienes pensamientos de bien. Gracias porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Gracias porque tú no quieres la muerte del que muere. Gracias por la fortaleza que nos das para hoy estar aquí. Gracias porque continuamente perdonas nuestros pecados. Ayúdanos en nuestras debilidades para poder honrarte. Gobierna a través de tu Espíritu Santo nuestras mentes, nuestros pensamientos, para concentrarnos en ti todo el tiempo. Gracias por tu palabra que ha sido de mucho alivio para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Rogamos que me asistas, que me dirijas, oh Dios, que use tu palabra en una manera fiel y precisa. En el nombre de Jesús también rogamos que sigas bendiciendo a nuestros hermanos, a los hermanos de Costa Rica, a los hermanos de la Ciudad de México. Clarifica tu palabra en las iglesias, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno. Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, que al señalar todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? Recordemos 1 Timoteo capítulo 4, y Pablo le dice a Timoteo que todo lo que Dios ha creado es bueno y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias. Estaba hablando textualmente de la comida, de los alimentos, ¿verdad? Que nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias. Porque es limpiado mediante la palabra de Dios y la oración. También Timoteo debe de ser prevenido, debe de hablar a la iglesia, debe de instruir a la iglesia, no escuchar, dice, espíritus engañadores. Y no es que anden por los aires, huestes del mal, y escuchemos sus voces. Utilizan a las personas, ¿verdad? ¿Para qué? Para confundir, para engañar, en cuanto dice la palabra de Dios, a las doctrinas de demonios. Ejemplo, hay personas que creen que la salvación es una creencia humana y no divina. Y eso le transmiten a los demás. Que la salvación es algo que nosotros, los predicadores, hemos inventado para manipular a la gente. Esa es una doctrina de demonios. La salvación es real. Y el medio que Dios usa para perdonar al pecador es a través de Cristo. Y la salvación en griego significa soteriología. ¿Qué significa eso? La liberación y el perdón de nuestros pecados. Hay otras personas que hay muchas doctrinas de las cuales no vamos a hablar, ¿verdad? Hay personas que dicen Dios está en todas partes, y es una realidad, porque por su omnipresencia. Pero también hay otras personas que dicen que Dios está, como está en todas partes, está en todas las iglesias. Pero eso es algo totalmente equivocado. Dios crea una iglesia y otorga las especificaciones doctrinales para regular e instruir al liderazgo, y el liderazgo a su vez interactúa con los creyentes para que sepan cómo deben de conducirse en la casa del Dios vivo. El apóstol le dice a Timoteo que debe nutrirse, y aquí empezamos nuestro pasaje. Qué tan interesante es. Y es un pasaje interactivo. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, pero de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y estamos viendo que Pablo exhorta a Timoteo porque debe de nutrirse con las palabras de la fe, pero no de la fe de la confianza en Dios, como fe, a veces lo traducimos como pistis. Porque dice fe, entonces debe de ser pistis. No. Acuérdate una regla
que el contexto modifica la palabra. Y es aquí donde estamos viendo este evento. Esa palabra de fe es modificada y reemplazada por conocimiento. Debe nutrirse con las palabras del conocimiento. La forma verbal es: aliméntate, Timoteo. Nutrirse expresa que debe convertirse en una costumbre. Y yo no creo que aquí haya una sola persona que no acostumbre comer. A lo mejor no acostumbras desayunar, pero acostumbras comer. O a lo mejor no acostumbras comer, pero acostumbras desayunar. Y es algo que haces metódicamente todos los días. En la manera que tú alimentas tu cuerpo, esa es la energía, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tu cuerpo se mueva, tu cerebro siga funcionando, todos tus miembros interactúen a través del alimento que tú le das. Y eso es lo mismo y exactamente lo que quiere hacer Pablo con Timoteo. Nútrete con las palabras del conocimiento, aliméntate continuamente todos los días, expon tu corazón al Evangelio, concéntrate en eso. Es algo que se convierte, Timoteo, en una necesidad apremiante. No puedes sustituir el alimento espiritual por ningún afán, ninguna otra cosa. ¿Qué vemos en los capítulos anteriores? Genealogías de los gnósticos, herejías, que ya expliqué la semana pasada. No se deben de casar. Estos alimentos son para los judíos. No comas puerco porque tienen pezuñas. Conejo tampoco porque tiene pezuñas. Y aquí, en el Nuevo Testamento, hay un cambio. Y dice Pablo, todo, y todo no es algunas cosas, todo no es un limitante, ¿verdad? Todas las cosas, todo lo que Dios ha creado, ha sido bueno. Y en Génesis lo vimos, en el pasaje 26 o 27 de Génesis. Todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Y aquí le dice lo mismo Pablo a Timoteo. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias. No vamos a hablar de eso, pero obviamente la gratitud va ligada a la provisión de Dios, ¿verdad? Dios nos alimenta y eso debe de generar en nuestro corazón agradecimiento y gratitud. Y Pablo le dice, nútrete con las palabras del Evangelio, no participes en genealogías que solo acarrean disputas, diferencias, que si la tribu de Judá, ¿verdad? Que si la tribu de Benjamín fue primero, fábulas. Nútrete, concentra tu fuerza en alimentar tu mente y tu corazón a través de la palabra de Dios. Nútrete. Pero después vamos a ver más adelante, no solo nútrete, le dice, ejercítate. Y empieza a hacer una combinación para que se presente verdaderamente como un ministro de Cristo. Nútrete con las palabras del conocimiento. Y vamos a ver, en Jeremías 15:16, yo se los leo, dice, hablando Jeremías, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Y estamos viendo aquí a un profeta mayor, cómo hace alusión, o cómo se refiere, o cómo interpreta la palabra de Dios. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. ¿Y qué hacían? Algún afecto intenso y fuerte, un intenso de poder dentro del corazón de este profeta, que en otros dicen el pasaje, perdón, el profeta llorón, pero más bien es el profeta quebrantado, ¿no? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Tú crees que solo la escuchas, pero esa palabra hace un trabajo interno. ¿Qué producía en Jeremías cuando estaba muy afligido?
cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. ¿Cómo una persona que está siendo oprimida, atacada, está muy debilitado, puede externar esto de la palabra de Dios? Eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Yo las comía. Y el mensaje es, las seguiré comiendo. Algo diferente le estaba diciendo Pablo a Timoteo. No, nútrete con la palabra de Dios. Aliméntate, alimenta tu alma, fortalécela. No solo el alma se alimenta con la oración, sino con la palabra de Dios y de la buena doctrina. Pablo delega la responsabilidad y la importancia de predicar a Timoteo fielmente la palabra de Dios, como también le advirtió de la apostasía, para no prestar atención a espíritus engañadores. Pero inteligentemente Pablo va a hacer algo en el corazón del joven Timoteo. ¿Qué está usando para causar un efecto profundo en el corazón de Timoteo? La palabra de Dios. Las instrucciones se las dio no personalmente, a través de un pergamino que Timoteo obviamente leyó. Fue instruido y de esa manera le dio un mensaje: nutre tu alma con la palabra de Dios. El alimento saludable para todos los creyentes es la palabra de Dios. Y Pablo no solo dice nutre tu alma, sino también elogia a Timoteo, porque este ha sido, dice la palabra de Dios, en el 6b, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Timoteo continuamente había nutrido su alma con la palabra de Dios, y no solo con la palabra de Dios, con la buena doctrina, con la buena enseñanza, porque éste se ha nutrido continuamente doctrina, conocimiento. El buen ministro debe de nutrirse en todo momento con la verdadera doctrina, para nutrir a otros con la misma verdad. Pero dejé para en este momento el principio. El título nos pone a pensar muchas cosas. Si tú lees en tu Biblia, el título dice el buen ministro de Cristo. Claro, en otras Biblias de otro nombre o sinónimos quieren decir lo mismo, pero aquí hay un pequeño problemita, porque la gente piensa que este es un libro para los ministros nada más, y que tiene que ver con la iglesia, y le titulé La piedad, objetivo ministerial, pero también eclesial. Este libro tiene que ver todo con los creyentes. Este libro no solo es... ¿Tú crees que el único propósito de este libro es que los ministros, los pastores, los predicadores nutran su alma con la palabra de Dios? Este libro te exhorta a ti a que nutras tu alma a ti mismo, aunque no seas ministro, con la palabra de Dios. Y vamos a ver el por qué, ¿sí? El por qué Pablo tiene esta premiante con la iglesia. Le delega a Timoteo que sea fiel en predicar y exponer esas grandes verdades, pero al mismo tiempo estas verdades iban a ser leídas para la iglesia. ¿Para qué? Para que la gente sepa que al exponerte a la palabra de Dios vas a nutrir tu alma. En 1 Timoteo 1:4, si recuerdan, le dijo lo mismo Pablo a Timoteo: no prestes atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora.
nos dice lo que debemos evitar. Genealogías interminables, mitos. No prestes atención a eso. Pero también nos dice, no prestes atención a espíritus engañadores. No solo a mitos y a genealogías, no prestes atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No des tu oído a la confusión, ya sea exponiéndote en una congregación o navegando en el internet. No prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas. Timoteo tenía que evitar los cuentos inútiles. Son como las que las viejas les cuentan a los niños. Es fácil perderse siguiendo bifurcaciones y enredarse en cosas que no pasan de ser simples adornos. Es con las grandes verdades centrales con las que se debe de alimentar la mente y nutrir la fe. ¿Qué hizo Pablo en el corazón de Timoteo? Crear un contraste. ¿Qué hacían los religiosos? ¿Qué hacían los gnósticos? ¿Qué hacían los ascéticos? ¿Se acuerdan del ascetismo? Genealogías, no se casen, no coman. Se entretenían en cosas que no edificaban a nadie, solo creaban discusiones. ¿Y qué hace Pablo? Crea un contraste en el corazón de Timoteo. Timoteo, dedícate a la piedad. No pierdas el tiempo con genealogías. Dedícate a la piedad. ¿Y qué es piedad? Porque en el griego lo traducen como religión. Pero también se traduce como en conducta. Pero también lo podemos piedad traducir como santificación. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Dedícate. En el 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Timoteo, santifícate continuamente. No te enredes en discusiones vanas. No te enredes en mandamientos de hombres que si se quiere casar, que eso no es la voluntad de Dios, pero sí la piedad. Si tu conducta tienes que ser ejemplo, y eso parece muy obvio, ¿verdad? En vez de que el líder esté concentrándose en los mitos y las genealogías, dedícate a tu corazón. Pero también le dice algo muy importante en el 7b. Más bien, disciplínate a ti mismo. ¿Qué vemos por disciplina? No es que se vaya a la banca, es ejercítate. Ejercítate a ti mismo en tu santificación. Porque tú debes de ser el ejemplo de los demás en conducta. Regula tu carácter. Concéntrate en eso. Pero para eso tienes que conocer la palabra de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos cambiar algo que desconocemos? ¿Cómo podemos cambiar cosas, hermanos, de nuestro carácter que ignoras, que crees que estás bien? Ciertas conductas, ciertas reacciones que no son pasivas. Si no conoces la palabra de Dios, como lo he dicho, bienaventurados los agresivos, los iracundos, no, los pacificadores. Y eso conlleva la piedad, un pacificador, no un alborotador. ¿Qué hace un alborotador? Enciende, ¿verdad? Enciende un problema más. ¿Qué es la piedad? Es una manera de autodisciplinarte tú, para estar en un control
de nuestras emociones. Porque dices, ¿cuál es la contraparte de la ira? La pasividad, la tristeza, la depresión, el desánimo. Y Pablo le dice, dedícate a ti mismo, concéntrate en ti, concéntrate en tu carácter, concéntrate en tu santificación, porque tú eres ejemplo de los demás. Pero aquí, ¿cómo lo aplicamos a una iglesia? Ustedes, cada persona que profesa una fe, debe de concentrarse también en la piedad. No solo el ministerio, el liderazgo. Cada creyente que profesa una fe debe de moderar, debe de trabajar, debe de regular su carácter. ¿Cómo se vería un cristiano histérico? ¿Cómo se vería un cristiano amargado? ¿Cómo se vería Timoteo, ¿no? Neurótico desde el púlpito? ¿Cómo iba a poder dirigir la congregación en amor si él mismo carecía de autorregularse? Debes de ser un ejemplo, Timoteo, a la iglesia. Pero ¿qué es lo primero que tiene que hacer Timoteo? Nutrirse con la palabra de Dios, nutrirse con una doctrina adecuada, saludable. Muchas personas a veces dicen, bueno, me voy a meter en una iglesia, ¿no? Y donde sea, donde caiga, es iglesia. Dios está en todas partes. No. Sí está en todas partes por su omnisciencia, su omnipresencia, perdón, pero no en la manera que la gente lo quiere hacer ver. Hay una iglesia muy famosa que se llama la Iglesia Universal. Muchos la han de haber escuchado porque salen muchos programas a nivel internacional y se llama Pare de sufrir. Y yo hasta el momento sigo esperando que la gente pare de sufrir y no pare. ¿Ahí está Dios? No. ¿Cuántas? En cada pueblo hay una iglesia. Si tú vas a San Miguel de Allende, bueno, hay más, pero hay una iglesia central. ¿Dónde está el centro de la Ciudad de México? En la catedral. Si no hay una iglesia ahí. Y entonces en cada iglesia está Dios. Dios está donde se expone y se predica su palabra. Dios está donde es el centro de la predicación. No está donde le han reemplazado por imágenes hechas por manos de hombres. Debemos de nutrir nuestras almas a través de un aprendizaje continuo, constante, fiel a la palabra de Dios. ¿Qué hacían los falsos maestros? Concentrarse en prohibiciones, mandamientos hechos por los hombres. No comas, no te cases, no comas puerco, no bebas esto, no cargues tu cama en día de reposo, las genealogías, los mitos, las historietas. Esos eran los maestros falsos. Otra problemática de lo que le dijo Pablo a Timoteo: los maestros humanos creen que ya no son enseñables. Como yo ya sé, ahora enseño. Es un error. Es un error. Aún los que enseñamos seguimos siendo enseñables. Seguimos aprendiendo para llegar a ser como el verdadero maestro. Cuando el maestro se cree maestro, deja de ser alumno. Debe de conocer a Jesucristo cada día más y más para poderle presentar a los demás de una manera correcta. Si expones estas cosas a los hermanos, lo que hemos hablado, la piedad, la fidelidad, la exposición de la palabra, serás un siervo de Jesucristo como es debido. Si alimentas tu vida con las palabras del conocimiento y la sana doctrina que has estudiado
Y no es que hoy estudies y hasta el jueves vuelvas a estudiar. Hay una continuidad en el estudio, hay una continuidad en el aprendizaje. Desentiéndete y no tengas nada que ver con las historias irreligiosas como los cuentos que se les dicen a los niños. Entrénate para alcanzar la meta verdadera. Timoteo, ¿cuál es? La piedad. El entrenamiento del cuerpo. Y Pablo le hace una observación muy importante. No es que la actividad física, como la nombra Pablo, no sirva. Dice, es en el 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura, para la vida futura. No es que sea despreciable la buena forma física, ¿verdad? La fe cristiana cree que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero Pablo tenía ciertas cosas en mente, porque era otro contexto, no era el contexto de hoy, fue hace 2000 años. Primera, que en el mundo antiguo esta información es sumamente importante. Dice, porque la primera, que en el mundo antiguo, especialmente en Grecia, los gimnasios tenían sus peligros. Todos los pueblos tenían su gimnasio. ¿Para quién? Para los jóvenes griegos entre los 16 y los 18 años de edad. La gimnasia era la parte más importante de la educación grecorromana. Pero el mundo antiguo estaba invadido, como hoy, por la homosexualidad. Y los gimnasios eran notorios como semilleros de ese pecado en particular. Segunda, Pablo propone en un sentido de proporción, el entrenamiento físico es bueno y hasta esencial, pero tiene una utilidad limitada. No desarrolla más que una parte de la persona y produce unos resultados que solamente duran un corto tiempo. Un ejemplo de ello, vemos a Sylvester Stallone en sus mejores años, ¿verdad? Parecía un ropero muy fuerte. Y ahora la gravedad, ya los conejos empezaron a bajar sus pechos que estaban tan firmes, ya es viejito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sí, en un tiempo pudiste haber sido una celebridad, pero ahora, ¿de qué te aprovechó ese tiempo? Tanto tiempo en un gimnasio. Todo, la gravedad hace su trabajo. Porque el cuerpo también es pasajero. El entrenamiento en la piedad desarrolla la personalidad total en cuerpo, mente y espíritu, y sus resultados afectan no solamente en el tiempo, sino también en la eternidad. El cristiano no es un atleta de gimnasio, es un atleta de Dios. Los más grandes entre los griegos reconocían esta verdad. Sócrates escribió algo interesante. Es tan importante para un asceta el entrenar su cuerpo como para un rey el entrenar su alma. Entrénate sometiéndote voluntariamente a las pruebas. Y viene el propósito, para que cuando vengan sobre ti, seas capaz de soportarlas. Yo quiero ponerte un ejemplo, porque como esto es de culto racional, ¿qué pasaría? No sé si has conocido a una persona que le gusten correr los maratones. Yo sí. Y esa persona corría 12 kilómetros diarios, pero corría. Yo no sé si alguien de aquí pueda correr 3 kilómetros sin parar. 3.000 metros, no creo. A lo mejor sí podemos hacer una caminata, está bien, pero correr, lo que dice correr, atletismo, no creo. Que soportemos 3 kilómetros sin parar. ¿Por qué? Porque no tenemos un entrenamiento. ¿Qué nos hace diferentes de los atletas? ¿Nuestros músculos? Sí y no. Nosotros también tenemos músculos, pero débiles.
Muchos de nosotros solo llegamos, nos bajamos del carro y subimos las escaleras y a lo máximo caminamos 30 minutos al día. ¿Nos gusta la comodidad? Ok. ¿Tenemos la condición para correr 15 kilómetros? No. Pero las personas que todos los días, este amigo se iba a Tlalpan, al bosque de Tlalpan, a correr. Todos los días se cambiaba, se ponía su short. Todos los días de 12 a 15 kilómetros, todos los días. Y él se preparaba para el maratón. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ejercítate, capacítate, disciplínate a ti mismo, nútrete en la piedad, eso vale la pena, porque le está revelando algo trascendental. La gente cree que solo vamos a morir, somos materia, espíritu, alma y cuerpo, y que muere y ya. Y yo te pregunto, si tú no crees eso, ¿qué vas a hacer con el espíritu? Que no es materia. El cuerpo es materia, pero el espíritu no. ¿Y a dónde va ese? Es donde tiene toda la información. Ahí no se acaba la historia. En Hebreos 9:27 nos dice algo importante. Es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Por qué tanto debo de nutrirme, ejercitarme a mí mismo todos los días? Todos los días. Porque la piedad es provechosa. Fíjate lo que dice. Para todo. Un carácter equilibrado es como un diamante trabajado. Cualquiera lo quiere. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y para la vida futura. Y cuando dice, hermanos, vida futura, no es de aquí a 2 años, a 5 años, está hablando de la eternidad. Esa piedad va a ser útil en la resurrección. Esa piedad va a ser útil cuando tu cuerpo, que es materia, muera. Va a ser importante, Timoteo. Pero como no está Timoteo, están ustedes. ¿Cómo cada creyente debe de ejercitarse todos los días en la piedad? Y la pregunta sería la siguiente. ¿Tú habías pensado esto, hermano? Alimentarte con la palabra de Dios, para que a través de tu conducta, a través de tu carácter, haya un reflejo de una persona controlada, una persona pacificadora, una persona no agresiva, una persona sin amargura, que por mucho que esté molesto, esté controlado. Ese es el propósito. ¿Y qué le dijo a Pablo? Ejercítalos. En lo que tú miras cómo los demás ejercitan. No. ¿Tú eres el ministro de Jesucristo? Disciplínate a ti mismo. Pablo le dice a Timoteo, no empieces con los demás. Tú disciplínate a ti mismo. Trabaja en ti mismo con la palabra de Dios y la piedad. ¿Por qué? Porque si algo nos cuesta trabajo, es controlar nuestro carácter, no temperamento. Temperamento es con el que nacemos y carácter es el que se va bien formando o mal formando. Yo no creo que Pablo sea el único que le dijo a Timoteo, yo no creo que Timoteo haya sido el único cristiano de ese tiempo que tenía que trabajar con su carácter. Yo no lo creo. Toda la iglesia de Éfeso debería ejercitarse, disciplinarse, nutrirse con la palabra para que su alma esté fuerte, para cuando venga la angustia, para cuando vengan los problemas. ¿Qué pasaría si ese atleta que corre 15 kilómetros hubiera una persecución? No le veo problema. Va a soportar. Porque continuamente está ejercitando sus músculos. Continuamente está fortaleciéndose. Las personas que no se entrenan
no se ejercitan a sí mismos, no se predican, no se nutren del Evangelio. Viene un problema, se desploman. ¿Por qué? Porque no se están capacitando, no se están nutriendo de la palabra de Dios. Viene una tentación, una lucha, fracasan. Y al tercer día viene otra tentación y otra lucha, vuelven a fracasar. ¿Por qué? Porque no se están ejercitando en la piedad, en el autocontrol. Regúlate, predícate, exponte al Evangelio todos los días. No vas a dominar tu pecado, te lo prometo, que te va a controlar. Yo no creo que puedas controlar las olas del mar, te van a arrastrar. Ese es el carácter intemperante de personas que se dejan controlar por su carácter. Les arrastran, ¿por qué? Porque no se ejercitan, porque no nutren sus corazones todos los días con la palabra de Dios. Para cuando venga el día malo va a venir, hermano, en algún momento. Y si no estás entrenado, vas a fracasar. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Disciplínate a ti mismo. Ejercítate, entrénate. Si hay algo en lo cual, Timoteo, debes de invertir tiempo, es en tu alma. Entrénate, disciplínate. ¿Y qué hizo Timoteo? Nos revela el pasaje. Se estaba nutriendo Timoteo con las palabras de la fe y de la buena doctrina, porque Pablo le elogia, le dice que has seguido. Continua y constantemente, Timoteo, has estado entrenando tu alma, alimentándola a través de la palabra de Dios. Sigue así. Sigue así. En vez de seguir fábulas, prohibiciones, mandamientos de hombres, si hay algo en lo que cada creyente tiene que invertir tiempo es en nutrir su alma, para que esté fortalecida, para que la fe esté más fuerte, para que cada vez dudemos del poder de Dios, para que tengamos un corazón dócil, afable, que Dios pueda usarte. ¿A través de qué? De que te estés ejercitando en la piedad, de que te estés nutriendo. Esa es la parte importante, lo que dice el verso 8b. La piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. No se refiere el futuro al mañana, dentro de 2 años, se refiere a la eternidad. Si esto no fuera así, algunas personas dudan de que hay vida después de la vida. Vemos a los hindús, ¿no? Muchas enseñanzas orientales y occidentales que creen en la reencarnación. Si esto no hubiera una eternidad después de la muerte, o vida después de la muerte, ¿cuál sería el propósito de que Jesús muriera? ¿Muriera para perdonarnos de qué? Si no iba a haber ningún juicio ni castigo por nuestros pecados. Entonces, ¿para qué murió? Si no hay vida después de la vida. Perdón, si no hay vida después de la muerte, ¿para qué murió? Hubiera sido la mayor necedad. ¿Para qué muere si no hay vida eterna? ¿Para qué muere si no hay vida después de la muerte? ¿Cuál sería el propósito? ¿Salvarnos de qué? Pero por cuanto Él sabe que hay un propósito eterno, trabaja para ese propósito eterno. Disciplínate, nútrete con la palabra de Dios, creyente. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar a los pecadores. Si no hubiera una vida después de la muerte, ¿para qué muere Cristo? ¿Y para qué Dios tiene ira? Si ahí se va a quedar todo en este plano material. Desde la creación hubo 3 tiempos: espacio,
tiempo y materia. Y la gente no puede comprender que la materia se va a quedar aquí en la tierra. Y el alma, que es inmaterial, ¿qué va a hacer con ella? ¿Qué haces con ella? Hay un propósito después de la muerte física. Y ese es el propósito al que apela Pablo. Hay una carrera, Timoteo. Tienes que correrla, te tienes que esforzar, disciplínate a ti mismo, ejercítate a ti mismo. ¿A cuántos de nosotros no nos cuesta trabajo esa autodisciplina? ¿A cuántos de nosotros no nos cuesta trabajo el ejercitarnos en la piedad? Pero lo hacemos porque hay un propósito, que no es en esta dimensión de la materia, sino después de la muerte física. Y nos tenemos que preparar a través de ejercitarnos. Para eso renunciamos muchas veces a cosas. Los corredores de los que hablábamos, los griegos, en los gimnasios, tenían que renunciar a muchos placeres para entrenar. Se sometían a ciertas dietas para que el músculo creciera y los demás vieran un desarrollo en sus propios cuerpos. ¿No crees que debe de ser lo mismo con nosotros, disciplinarnos, ejercitarnos? A veces nos tenemos que prohibir de ciertos placeres que no son malos. Pero tenemos promesas eternas. La gente lucha. No somos tan inteligentes como creemos. Siempre estamos trabajando a este plano material. Por el dinero, por las relaciones sociales. Y el día que se acabe esto, ¿qué te vas a llevar? Es como afanarte tanto para hacer dinero y el día de mañana mueres y ahí se quedó tu dinero, tu trabajo y tu desgaste. Y no disfrutamos a la familia. Pero ¿cuánto trabajé? ¿Cuántas posesiones materiales tengo? Pablo le dice a Timoteo, si hay algo que valga la pena, es que te ejercites en la piedad. Trabaja arduamente con tu carácter. Disciplínate. Yo les diría, predíquense el Evangelio cuando abran la palabra de Dios. Cambien, no se acostumbren. Aquí no hay lugar para la mediocridad de que así soy y que no. Debes de autorregular tu carácter a través de nutrirte con la palabra de Dios. Dios demanda hombres fieles y mujeres fieles que desean morir a sus pasiones para abrazar la cruz con todas tus fuerzas. Ahí voy, hermano, poco a poco. Pues déjame decirte que los demás no vemos esa piedad en ti. Los demás no vemos ese trabajo que tú crees que estás haciendo en tu mente. La gente está cansada, harta de malos testimonios. ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué me expongo al Evangelio todos los días a una predicación fiel? Si te siguen viendo como eres. Creo que es tiempo de que todos seamos serios y trabajar para la piedad. Lo he dicho muchas veces, lo que dice la palabra de Dios. Haced morir lo terrenal que hay en ustedes. Pero como eso duele y cuesta trabajo, no quiero. Quiero sentirme muy vivo. Quiero reclamar mis derechos. No quiero que mi orgullo se vea disminuido por nadie. No me voy a dejar de nadie. Vemos a Moisés con una característica distintiva. Esa característica no la tenía todo el pueblo de Israel. Tenía una característica, yo te lo digo, divina. Porque Jesús es divino y esa es una característica divina. Manso y humilde. Esa es la piedad. Esa es la piedad. Fuera de lo que tú estás haciendo, si los demás no están viendo los resultados en ti, estás fracasando, estás fallando. Tú no eres una persona piadosa. ¿A quién le demanda esto Pablo a Timoteo? ¿Y a quién se lo demanda? ¿A los creyentes o a los incrédulos?
Si tú dices que eres creyente, los demás queremos ver este fruto piadoso. Es muy fácil, los incrédulos se descomponen cuando arreglan cualquier problema. ¿Cómo se ve un cristiano cuando se descompone? Porque ese cristiano está representando a Cristo. ¿Cómo se ve cuando se descompone? Cuando se descompone es porque no está nutriendo su alma. Porque su alma está débil y cae a cualquier o menor provocación. Sucumbe. Fíjate lo que dice Lucas para terminar. Lucas 18 al 30 dice, 28 al 30. Lucas 18 yo se los leo. Lucas capítulo 18 del 28 al 30. Siempre hay una recompensa. Por la obediencia conlleva recompensa. Pedro dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Jesús responde, en verdad, Pedro, te digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos por la causa del reino de Dios. Verso 30, que no reciba muchas veces más, fíjate lo que dice, en este plano material, en este tiempo y en el siglo venidero. La vida eterna, la autonegación, no aferrarnos a las cosas de abajo. Dice, porque va a recibir muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero. La autonegación tiene una recompensa, sí. Sí. Un estudiante no se va a graduar si se la pasa viendo Netflix todos los días. Se tiene que sacrificar y a veces dormir a las 3 de la mañana y pararse a las 5 a bañarse y entregar tareas, investigación, biblioteca, libros tras libros, tras libros, tras libros. Pero ¿nos gusta la autonegación? ¿Nos gusta la disciplina? No. El ser humano nos gusta más el desorden. ¿Y qué le está diciendo a Pablo? Pablo, Timoteo, disciplínate a ti mismo primero. Empieza por ti. No empieces por la iglesia, empieza por ti. Y tú debes empezar, hermano, por ti, no por tu casa. Disciplínate, nútrete con las palabras de la verdad, regúlate. Demuéstrale a tu Salvador que tú le perteneces. Porque si no eres piadoso, yo te puedo decir que para ti no hay vida eterna. Yo te puedo decir que para ti no hay vida eterna. Nada inmundo va a entrar en el reino de los cielos. Tenemos propósitos claros y firmes. Y una de esas metas a corto plazo es la piedad. No solo esto es para los ministros, sino para cada persona que abraza la fe. Esto manda y enseña a Timoteo. Y eso es el 11 para ir terminando. Eso es el versículo 11. Impactante. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Es una orden, Timoteo. Esto manda y enseña a la iglesia. Crea conciencia de que cada persona que abraza la fe tiene que ser piadosa, tiene que ser mesurada, tiene que ser amable, tiene que ser misericordiosa, tiene que dar frutos, evidencias bíblicas correspondientes a alguien que profesa una fe. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pacificadores. Esto manda y enseña a la iglesia, Timoteo. ¿Cómo se ve? Cuando en una iglesia, vamos a suponer un ejemplito. Si en un recipiente meto arroz, el arroz es blanco o amarillo, ¿no? ¿Y qué pasa si meto un frijol? Cuando yo meto un frijol, cada arroz va a voltear a ver y decir, ¿este qué hace aquí?
eres negrito. Oye, mijo, ¿qué haces? Tú eres diferente. Eres más gordito, más negro. ¿De dónde saliste? Se va a ver extraño. Imagínate lo mismo en una congregación donde profesamos piedad, amor a Dios y obediencia continua, que tus comportamientos sean como el frijol negro y todos te vean así como que, ¿y este por qué se comporta de esta manera? Es que no es cristiano, es un frijol negro. Es que este no es igual a nosotros, no es un arroz. Eso sí se nota. Se nota mucho la diferencia. Ejercítate en la piedad. Ese es un ejemplo claro. Todos los días levántate con un pensamiento. Debo de morir a mis inconformidades, a mis críticas, a mi carácter, a mi temperamento, en la manera como yo resuelvo los problemas, en la manera como yo los enfrento. Esto es para cada persona que profesa una fe. No dice la palabra de Dios, hermanos, la blanda palabra, aquita la ira. Eso lo dice para los de dentro de la iglesia o los de afuera de la iglesia. Pablo dice, nosotros no juzgamos a los de afuera, juzgamos a los de dentro, a la iglesia, a los que decimos que estamos comprometidos con el Señor. Para terminar, nútranse con la palabra de la fe. Busquen la piedad. Ejercítense todos los días en la palabra de Dios. Predíquense el Evangelio. Cambien. Queremos impactar a la sociedad predicando el Evangelio. Está bien, amén. Pero también podemos impactar a la sociedad con nuestro estilo de vida. Que somos pacificadores. No somos guerrilleros. Que somos gente amable. Que recurrimos al diálogo para resolver nuestras diferencias. Apelamos al amor y a la buena voluntad de los demás miembros de la iglesia para santificarnos y dar el fruto que Dios demanda. La verdadera voluntad de Dios es vuestra santificación, la piedad. El ejercicio corporal para poco aprovecha. Qué bonito que nos vean fuertes por fuera, ¿no? Unos cuerpos esculturales bien delineados, ¿no? Las mujeres sin sus alitas de murciélago, los hombres sin papadita de ningún lado, ni llantita. Pero con un corazón, con un carácter espantoso. Debemos de trabajar en nuestros corazones para la piedad, para bien representar al que creemos que nos salvó de nuestra mala manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Eso es genética. ¿Me puedes ayudar a pasar la cena del Señor, por favor? Cuando dice Pablo a Timoteo, esto mata y enseña, no le está diciendo, para que no se malentienda, no le está diciendo Pablo a Timoteo, enseñoréate de la iglesia. No. Esto enseña. Dales esa orden, viene de arriba. Trabajen con la piedad, trabajen con su carácter. A veces hay debilidades, desánimos, eso es carácter también. Vamos a Lucas 22, por favor. Lucas 22, verso 17. ¿Cómo se hubiera visto Jesús cuando
estaba orando acompañado de sus gentes íntimas. Lo arrestan. Y se hubiera puesto, como decimos en México, o los ticos también en Costa Rica, se hubiera puesto bravo Jesús para no dejarse arrestar. Se hubiera puesto violento. Imagínate las multitudes que le conocieron, que se empezara a diseminar esa información, que se puso agresivo y violento. A ver, Pedro, échame una espada. ¿Cómo se hubiera visto el que dijo, sed mansos y humildes de espíritu como yo? Y de repente, en una situación adversa, saca la espada y órale a pelear. No hubiera concordado lo que dice con lo que hace, ¿verdad? Verso 17, Lucas 22, 17. Y tomando una copa después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre los profesantes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan después de haber dado gracias, lo parte y les dice diciendo, hay algo que quiero que recuerden. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Ya no vamos a hacer actos religiosos con becerros perfectos de 1 año, sin mancha. Yo soy el Cordero ahora. Pero, ¿qué debemos de hacer antes de participar de este evento? Los creyentes. Recordar que si estás en Cristo, no es porque hayamos sido inocentes. Todo lo contrario. Si estamos en Cristo, eso solo arroja información. Es por nuestros pecados. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó. Por eso tomamos el pan. ¿Por qué? Porque el pan está haciendo una alusión a su crucifixión. Por vosotros, por todo el mundo no, por vosotros los creyentes, por aquellas personas que han depositado su confianza en mí y por aquellas personas que van a depositar su confianza en mí. Por esto es el pacto. Esto es mi cuerpo que es dado por ustedes. Alguien se sacrificó para que tú y yo tuviéramos vida eterna y perdón de pecados. Esto es su cuerpo, dice, que por ustedes, que por nosotros, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y esto fue lo que sucedió en la cruz. Partieron su cuerpo. ¿Para qué? Derramaron su sangre. ¿Para qué? Era el único medio para justificar a pecadores como tú y como yo. ¿Puedes ayudarme, por favor, a partirlo? Dice, esto es mi cuerpo. ¿Y qué tenemos que recordar?
8 días, todos los días. Lo que Jesús hizo, nadie lo va a hacer ni lo hubiera podido hacer. Participemos del cuerpo, que es el pan. Esto es mi cuerpo, dice. Fue ofrendado por nosotros. ¿Qué genera eso? Agradecimiento, gratitud, compromiso, esfuerzo. Participemos del vino también. Tengo un anuncio. Más adelante les daremos la fecha que vamos a anunciar a Luisa Flores como miembro de la iglesia y vamos a hacer un evento para conmemorar ese día. ¿Se gusta ponerse de pie, por favor, para entonar el himno 656, por favor? Himno 656.
Ese himno es muy descriptivo. Éramos ovejas errantes. Y Dios dice, nos vio a gran distancia, viendo nuestra desgracia por el pecado, y cómo nos libró de tan grande mal a través de Cristo. Cuando los pecados nos agobiaban y estábamos tristes. Cuando nos salva, ¿qué dicen nuestros labios? Cantan alabanzas al que me salvó, al que me liberó. ¿Vale? Luisa, ¿me puedes apoyar con la ofrenda, por favor? Vamos a orar para terminar. Te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu palabra, porque promueves el esfuerzo, porque promueves la santificación, la piedad, porque nos demandas individualmente a ejercitarnos en estas cosas. Rogamos tu poder durante la semana para seguir venciendo nuestros problemas. Ayúdanos, fortalécenos con tu palabra. Queremos estar nutridos continuamente. Queremos nutrirnos conscientemente. Obra en las personas que no has salvado. Revélales a Cristo como el único camino al cielo. No son los buenos comportamientos. Es la fe en Cristo lo único que nos va a hacer perdonados para llegar al cielo. Obra en cada persona, Padre. Sedúcelos para que estudien tu palabra, para que comparen tus comportamientos con tus demandas, Señor. Cambia nuestras prácticas que no son gratas a ti. Ayúdanos a tener ese distintivo, fiel y piadoso, de un carácter que está siendo trabajado, está siendo moldeado. Aléjanos del orgullo, de la rencilla, de la venganza, de los celos, de la murmuración, para poder honrarte como solo tú te mereces. No solo queremos decir que eres un Dios grandioso, queremos demostrarlo a través de nuestras conductas, a través de nuestros cambios, a través de nutrirnos con tu palabra, a través de que nos fortalezcas cada día más, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por la ofrenda. Ayúdanos a usarla en las necesidades de la iglesia. En Cristo Jesús, Padre. Sigue bendiciéndonos, bendice a las personas que vayan a ver esta enseñanza, oh Dios. Y que sean bendecidas, que sean redargüidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.